Buenos días, tardes, noches con todos. Mi nombre es José Eduardo Cáceres y les vengo a hablar sobre el proyecto de cinemática que le tocó a mi equipo. En nuestro caso, el proyecto que nos tocó fue el proyecto 3.2, donde se nos da el siguiente sistema y se nos pide con los datos mencionados hallar la velocidad angular del disco D, la velocidad angular de AB, la velocidad de B y la aceleración del collar B, así como las gráficas de la velocidad y aceleración en el collar B respecto al ángulo θ y una simulación. Respecto al planteamiento, en el disco tenemos que la ecuación general de la velocidad de un cuerpo rígido en el plano y la ecuación de velocidad angular instantánea nos pueden dar a obtener el valor de la velocidad angular de D, puesto que el disco, al tener una velocidad tangencial constante, se puede hallar de las dos maneras. Respecto a la dinámica en el punto A, teniendo la velocidad del disco y la velocidad angular del mismo, podemos hallar con la ecuación general de velocidad la velocidad en A. Para la dinámica de la barra, obteniendo la velocidad A, podemos hallar en la barra la velocidad angular de la barra misma y respecto a la velocidad del collar B. De la misma manera, podemos hallar la velocidad del collar B en función a la velocidad A y a la velocidad angular de la barra, ambas siendo pues ecuaciones a despejarse al mismo tiempo. Así como existe una velocidad en el collar B, también existe una aceleración que se puede hallar obteniendo la aceleración de A y dejando la aceleración de B respecto a esta aceleración de A y a la aceleración angular de la barra con la ecuación general de aceleración de un cuerpo rígido en el plano. Vamos a la metodología y al desarrollo de estos problemas. Como mencioné antes, para hallar la velocidad angular del disco D, tenemos que hacer uso de la ecuación de velocidad angular instantánea, que vendría a ser la velocidad que nos menciona el problema, que es 400 milímetros por segundo, entre el radio del disco, donde obtenemos que la velocidad angular es igual a 16 radianes por segundo, que significa que es en el sentido horario, perdón, antihorario. Después, en las siguientes dos preguntas, como mencioné antes, van a ser dos ecuaciones que van a depender de los mismos valores, por lo tanto va a ser un sistema de ecuaciones. Entonces, para primero hallar esto, como mencioné antes, necesitamos la velocidad de A, que la empleamos con la ecuación general de velocidad para un cuerpo rígido, donde reemplazamos la velocidad de D, que es la velocidad tangencial que nos menciona el problema, sumado a la velocidad angular que ya hemos obtenido en el anterior módulo por el vector posición, que vendría a ser la distancia entre A y D, que es 0.007 metros o 7 milímetros, por las componentes de θ, puesto que θ se nos está en ángulo. Desarrollando el producto vectorial y sumando las componentes, nos sale que la velocidad en A es menos 0.321 y menos 0.079 J. Entonces, para poder hallar ahora la velocidad angular y la velocidad B, tenemos que hallar el ángulo phi que se me ve en la imagen. Entonces, para ello, hacemos uso de la geometría, donde vemos que necesitamos una altura y, y esta altura y vendría a ser igual a la altura t, que es total, menos el radio total del disco, más esta pequeña parte de aquí, la pequeña parte superior entre D y A, que vendría a ser la componente vertical de la distancia de A respecto al ángulo θ que ya tenemos. Teniendo el valor de y, podemos hallar phi, que vendría a ser seno a la menos 1 del valor de y entre el valor de la barra AB, y nos sale que el ángulo es 34.312. Con esto podemos reemplazar los valores en la ecuación de velocidad B, que vendría a ser la misma de A, pero con respecto al A y B, en el vector posición, en la velocidad angular y en las diferentes componentes. Entonces, desarrollando de nuevo los productos vectoriales de esta ecuación e igualando las componentes, podemos obtener un sistema de ecuaciones, que es el siguiente, en el cual, por conveniencia, debemos de resolver primero el sistema donde solo hay una incógnita, donde tenemos la velocidad angular de la barra, que sale menos 1.549 radianes por segundo, y con eso reemplazamos en la velocidad de B, que nos sale menos 0.267 metros por segundo. Con eso resolvemos las dos preguntas que nos plantearon anteriormente. Respecto a la pregunta 4, tenemos que seguir el mismo proceso, pero respecto con la aceleración. Entonces, como sabemos, la aceleración del disco es nula. Por lo tanto, la única aceleración que se va a obtener en el punto A va a ser la que viene a ser la negativa de la velocidad angular del disco al cuadrado por el vector escalar, un producto escalar del vector posición de dA, que sabemos que es el radio más las componentes de θ. Obtenemos la siguiente ecuación de aceleración en el punto A. Debemos reemplazar esta ecuación en la aceleración de B, donde sí tenemos que obtener una aceleración angular, que es para la barra, y la otra incógnita, que es la aceleración en A.
Sabemos que la aceleración en A solo es en I, por el hecho de que solo puede moverse horizontalmente. Y desarrollando el siguiente producto, al igual que en las anteriores preguntas, nos sale un sistema de dos ecuaciones, donde encontramos los siguientes valores, que el que nos importa es la aceleración en B, que es menos 0.577 metros por segundo al cuadrado. Resultados y discusiones. Para esto nos haremos apoyo a las gráficas. Como vemos, los valores nos salieron casi en su mayoría negativos, excepto la velocidad angular del disco, que sale positiva. En este caso podemos ver en la gráfica que todas las velocidades son negativas, y eso se puede interpretar debido a que la velocidad constante del disco hacia el eje menos i hace que toda velocidad que sea producida por la barra en el sentido contrario no se aplique, simplemente llegue a un valor mínimo, que siempre va a ser negativo. Por el contrario, la aceleración sí que se va a sentir. Por eso el cuerpo, pese a que siempre va a estar en el sentido negativo, va a ir más rápido o menos rápido. Esto evalúa en el rango de 45 a 765 grados. Vamos con la simulación. En la simulación se nos pedía en el módulo 6 que es realizar la simulación del movimiento mecánico. Para esto solo simulamos el movimiento constante sin la traslación del disco, puesto que al simularlo en el programa era muy difícil que reconozca las pequeñas variaciones que daba la rotación, la traslación del disco, porque los valores de esta rotación y traslación a la vez eran más grandes que solo los de la rotación. Entonces no se podía apreciar de manera correcta el verdadero funcionamiento y el programa tenía que aproximar muchos más decimales. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Para el sistema que nos han propuesto, tanto las magnitudes que nos han propuesto obtener como las demás que se podrían hallar, por ejemplo, la aceleración angular de la barra, pueden ser desarrolladas mediante la aplicación de ecuaciones referentes al movimiento general del plano de un cuerpo rígido en el plano. Estas ecuaciones nos permiten a la vez desarrollar los gráficos y simulaciones pertinentes para poder evaluar el sistema. Las ecuaciones, a su vez, y su sistema, para el sistema en sí, mientras el disco rote hacia la izquierda, hacia el eje menos i, el collar B no va a poder tener en ningún momento velocidad hacia el eje positivo, pero sí va a tener una aceleración que va a variar de positiva a negativa. También podemos decir que pese a que la velocidad del disco no es constante, esto no necesariamente va a implicar que la dinámica del resto de elementos como el collar B y la barra B no tengan aceleraciones en sus diferentes puntos, como ya se pudo hallar anteriormente. Por último, podemos tener una aplicación práctica, que es que este sistema puede ser aplicado en el sector industrial, donde se necesite una traslación que dependa de un disco, donde esa traslación solo sea siempre en una dirección, más la traslación o la velocidad que implique esa traslación varíe tal que el cuerpo acelere y desacelere. Bueno, eso sería todo por mi parte y muchas gracias por prestar atención.